Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hablemos de Venezuela. Venezuela que está en la mira y el corazón, porque cuánta preocupación mundial por lo que ocurre en ese país. Entonces hay que ir a las ciencias sociales para entender de cuáles polvos es que vienen estos lodos, qué pasa, por qué pasa todo esto en Venezuela. Para eso hemos pedido al director local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, programa dominicano, el profesor Iván Ogando, que nos acompañe para precisamente pedirle que nos traiga un poquito de luz en este tema que tiene que ver tanto con el sentimiento latinoamericano. Profesor, mis respetos. Igualmente, bienvenido. Pablo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y compartir contigo este espacio. Yo casi tiré la agenda porque de lo que se trata es un poco por la historia. O sea, ¿cómo llegó Venezuela? ¿Cómo se llegó aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el primer terremoto político significativo en los últimos años en Venezuela fue la elección del presidente Hugo Chávez Frías en 1998. Recuerdo en ese momento compartiendo con amigos venezolanos, diplomáticos, que decían, no, esto es momentáneo, es decir, Chávez no gana y todo ese tipo de cosas. La verdad es que Hugo Chávez ganó de manera convincente, unas elecciones claras, básicamente en el 98, y inmediatamente se aboca a realizar una nueva constitución que fue aprobada por un referéndum también, absolutamente transparente, con mucha legitimidad y todo eso. Esa nueva constitución que eventualmente en estos tiempos se quiere cambiar, pero nada. Luego, uno de los primeros problemas que enfrentó Chávez en el 2001 fue una ley inhabilitante para una redistribución de tierras, una reforma agraria radical, si se quiere, que empezó a despertar toda una serie de desconfianza en los sectores tradicionales venezolanos y eso. Y empezaron, ahí se fracturó. Chávez nunca tuvo la confianza de estos sectores, grandes sectores oligárquicos venezolanos tradicionales, pero esto aceleró la fractura y recuerdas que en el 2002 viene el frustrado golpe de Estado con Carmona, Pedro Carmona, que duró menos que cucaracha en gallinero, pero que de manera sorprendente fue reconocido por varios países de la región, incluyendo Estados Unidos, en ese momento El Salvador y Nicaragua. Quizás incluso. Eso es lo que explica que Guaidó hizo lo que hizo y a los 28 minutos estaba ya reconocido. Pero había una experiencia de que hay que darse rápido. Precisamente por eso menciono el precedente. Entonces, ese golpe de Estado frustrado radicalizó las posiciones en Venezuela. Podemos decir que a partir de ahí, bueno, el Fedocámaras hizo una oposición rabiosa con un golpe, con un paro petrolero, y luego en el 2004 viene el nuevo referéndum de Chávez, que gana nuevo. Pero en el golpe de Estado, algo que se ha preguntado mucha gente, ¿cómo es posible que se dé un golpe de Estado, al líder usted lo tenga preso y usted no lo ejecute, no lo mate o no lo suba a un avión y lo saque del país? Eso nunca se ha sabido, porque eso es sumamente extraño. Porque eso está en los manuales. Sí, eso está en los pero manuales. queda en nebulosa de que Chávez renunció, no renunció, qué pasó. Eso es una nebulosa histórica que particularmente yo nunca he podido comprender, porque depende a quién le preguntes, te va a dar la versión. Claro. No sé, y no he tenido la oportunidad de conversar con los protagonistas del momento. Sí. Pero luego de ese referéndum que gana Chávez en el 2004, viene la reforma agraria, la protesta de los hacendados, todo eso. Chávez también se radicaliza, ya venía con un discurso muy antinorteamericano,
compra unas armas a Rusia, por ejemplo, también, y eso de alguna manera radicaliza toda la situación. Pero se puede decir que la cosa viene a partir del golpe de Estado, o sea, todo cambia porque incluso ahí ocurrió lo de un medio de comunicación que participó y luego cuando hubo de renovarle la licencia, dice, no, yo no te puedo renovar esa licencia. Sí, no, por eso te digo, radicalizó las posiciones. Es decir, hay una fractura y una radicalización de las posiciones en Venezuela, al margen de todos los programas sociales que Chávez iba realizando en una bonanza económica debido a los precios del petróleo que le daba una posibilidad y una holgura económica sustancial que sí sacó de la pobreza. Uno puede criticar la sostenibilidad de estos programas o no, pero tuvieron un efecto positivo en sacar de la pobreza y elevar, si se quiere, la calidad de vida de millones de venezolanos que habían sido tradicionalmente marginados de esa bonanza petrolera a través de los gobiernos de los adecos y los copellanos y ese tipo de cosas. Entonces, sí, Chávez crea una base popular muy fuerte, pero también un signo de radicalización también muy marcado. ¿Puede decir que fue un error el tú partir la sociedad en dos con ese radicalismo y no tender nunca un ramo de olivo a la burguesía quizás menos radical, menos cercana a los Estados Unidos? Sí. ¿Se podría ver como un error? Bueno, esa radicalización, que es parte del gran problema ahora. Es parte del gran problema. Creo que ahí hubo una incapacidad tanto del gobierno como de algunos sectores de tratar de concertar posiciones que llevaran a un programa nacional, si se quiere. Entonces, todo el discurso se giraba en contra del comunismo, de la influencia cubana, de todos esos cucos tradicionales que hay. Y luego en el 2007 la nacionalización, si se quiere, de la ExxonMobil y la de ConocoPhillips, también dos grandes compañías norteamericanas. Todo lo que es la compañía petrolera venezolana, PDVSA, también se politizó y hubo, desde el gobierno acusaban a los técnicos de PDVSA de estar haciendo sabotajes. Eso llevó también a la salida de muchos técnicos muy valiosos de PDVSA y la sustitución por cuestiones, por cuadros políticos, si se quiere, de eso. Entonces, pero casi no se notaba en el boom petrolero, es decir, no se notaba casi todo eso. Entonces, luego, acuérdate que en el 2007 la oposición gana el derecho a hacer un referéndum constitucional, que lo estipula la Constitución de Chávez del año 99. Sí. Y Chávez gana ese referéndum, eso es ratificado, es legitimado también, y independientemente de algunas acusaciones, en general se entiende que sí, Chávez ganó con un gran porcentaje. Luego ya ese acercamiento de Chávez a Rusia, la venta de petróleo y gas con Rusia, eso despertó mucha suspicacia en Estados Unidos. Todo esto se da en un marco donde Estados Unidos no tiene puesta su atención en Latinoamérica. Es decir, es un elemento. Entonces viene toda esta ola de progresismo latinoamericano. Sí. Es decir, que vamos a ponerlo de alguna manera, un descuido norteamericano. Hay un tema que sigue por ahí, pero que es una pregunta que se ha hecho mucha gente. Uno de los problemas de Venezuela ha tenido que ver con que históricamente se ha dedicado a depender del petróleo. Entonces, esa era una crítica de la izquierda en la oposición, y lo sabía el gobierno, la gente de Chávez. Chávez llega al poder y resulta que vamos por el 2019 y hoy, aunque usted no lo crea, el gran problema de Venezuela, entre muchos, tiene que ver con que no creó una alternativa productiva a ese petróleo. Después de la pausa, yo necesito la reflexión del profesor Ogando aquí en McKinney para Colombvisión. Ya regresamos. Y tratas de hacer un análisis objetivo y empiezas a repartir culpas
como diría, no queda santo con cabeza. Continuamos esta conversación con el profesor Iván Ogando, que es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, programa República Dominicana. Lo dejé en el aire porque esa dependencia del petróleo que se le criticó a Decos y a Copellanos, llegó el chavismo y reprodujo ese modelo. ¿Qué es lo que pasa con la dependencia petrolera en Venezuela? No se mira para allá. Lo que Un pasa, país tan hermoso. No, Venezuela, no, tan hermoso y tan rico, porque no es petróleo Para nada colmo. más, hay oro, hay otros minerales. Mira, realmente creo que esa tuvo que ver en cierta medida con la radicalización con los sectores empresariales, productivos, todo eso, todo ese grupo del sector privado que había sido beneficiado a través de los años, obviamente, por el status quo desde los 70 y ese tipo de cosas. Entonces, no se quiso, no se pudo hacer una concertación para un proyecto país. Y, como te digo, bueno, Fedocámaras hacía un cierre petrolero, por ejemplo, llamados a huelgas constantes y ese tipo de cosas. Y es difícil tú tratar de encaminar un proyecto de desarrollo productivo alternativo cuando hay un sector privado que simple y llanamente está metiendo la emergencia y el freno. Entonces, pienso que en cierta manera es así. Y además, lo fácil del petróleo, con precios exorbitantes, es decir, era dinero muy fácil. Entonces, es una economía vulnerable. Exacto. Entonces, depende sí, claro, pero Turquía, un lío en Turquía, un lío en el Estado Islámico, se armó el lío. Sí, pero es el cortoplacismo latinoamericano por excelencia. Entonces, en cierta medida, creo que pasó mucho y es muy lamentable porque si bien Venezuela tenía una amplia dependencia del petróleo en 1998, cuando gana Chávez, 10 años más tarde, esa dependencia es casi absoluta del petróleo. Y con una retórica antinorteamericana, pero vendiéndole petróleo a los Estados Unidos. Entonces, con una mayor dependencia. Entonces, hay ciertas contradicciones. La verdad es que, haciendo así un salto rápido, sí, Pablo, a donde llegamos hoy, si tú te pones a analizar todo el proceso de deterioro político, económico, que ha sufrido Venezuela y tratas de hacer un análisis objetivo, independientemente de las pasiones ideológicas que han caracterizado el debate reciente, y empiezas a repartir culpas, como diría, no queda santo con cabeza. Exacto. Es decir, esto no fue una cuestión del chavismo exclusivamente, no fue una cuestión de la oposición, el sector privado exclusivamente, no fue una cuestión de Estados Unidos exclusivamente. Hay una serie de culpas repartidas que hacen el problema muchísimo más complejo. Y por eso, cuando uno está discutiendo, cuando tú le mencionas a los amigos que son chavistas, dice, no, pero es que tú estás con la oligarquía y tú estás con la... Y también luego, viceversa. Entonces, cuando estás con la oligarquía, pero es que tú eres chavista. Entonces, claro, el discurso y el debate se ha vuelto muy emocional. Claro. Poco no nos estamos escuchando. Pero hay dos posiciones extremas, elementos extremos que quizás pueden ser útiles para entender todo esto. ¿Hasta qué punto? Primero, esa visión de los norteamericanos, cuando quieren recuperar, como Marcel Proust, el tiempo perdido. Entonces, los norteamericanos, como sabemos, no saben tener amigos. Tienen súbditos o enemigos. Entonces, ya hay una radicalización, recuerda aquello del azufre de Chávez. Sí, pero también hasta qué punto al gobierno de Chávez le hizo mucho daño la íntima cercanía con el gobierno cubano, que está desde el 59 en el poder y tiene una visión marxista-leninista, estalinista, de dictadura del proletariado, un solo partido. Esa cercanía más esta enemistad, ¿hasta qué punto eso influyó negativamente en los pasos del chavismo y esa radicalización?
Bueno, definitivamente, el momento en que Chávez incluso intentó en un referéndum en el 2004, 2005, Pues en el que perdió. el que perdió, Sí. decretar que Venezuela era un Estado socialista y ese lo perdió. Entonces, no entiendo el matiz político. Realmente creo que Chávez fue una tabla de salvación para Cuba. Es decir, realmente en una circunstancia que Cuba venía de los años 90, en el periodo especial, Chávez, a través de las exportaciones de petróleo, significó, no digo yo, no le dio un aire, le dio todo un ventarrón a la economía cubana. Y creo que es parte también fue parte de esa ideología de Chávez, social, de ver en Fidel de reivindicar la dignidad latinoamericana, hablando mal de los Estados Unidos, contrarrestando. Claro. Y creo que lo hubiera podido hacer, pero de manera más, si se quiere, más cauta, para poder realmente llevar un programa de conversión económica y social sostenible en Venezuela. Y al final, del petróleo de Venezuela nos beneficiamos todos. Bueno, y subraya República Dominicana y recordemos todos. Petrocaribe. Entonces, creo que Chávez quiso dar esa visión más regional, si se quiere, de la revolución bolivariana a través de Petrocaribe, luego el ALBA, y se perdió en ese contexto. Es decir, creo que metió demasiados recursos, demasiado en esa solidaridad internacional, descuidando la sostenibilidad de su proyecto en Venezuela. Pero avanzamos porque decimos entonces que muere Chávez. Muere Chávez y con Chávez ocurre lo que ocurre con todos los grandes líderes, con alguna excepción que habrá por ahí, habrá que buscarla. Y es que todos los grandes líderes tienen un rechazo casi inconsciente, si tú quieres, a gente carismática. Generalmente los delfines de los grandes hombres se caracterizan por su opacidad. Son gente o muy trabajadora quizás, pero nunca son líderes, ni son gente carismática. Comienza la etapa Maduro, todo se derrumbó y por ahí venían los norteamericanos buscando a recuperar el tiempo perdido. De eso vamos a hablar porque en esta crisis Guaidó-Maduro hay algo, un elemento nuevo, y es que por primera vez los norteamericanos, frente a los medios de comunicación del mundo, le dicen, no, el problema aquí no es con Guaidó, este muchachito que yo puse aquí, el problema es conmigo, y no descarto, no está descartada ninguna opción, incluida la militar. Eso es nuevo, de eso tiene que hablarme el profesor Ogando después de la pausa. Una situación, es un bloqueo financiero. Se está hablando de miles de millones de dólares, que son los recursos con los que se compra la comida y las medicinas. La excusa es decir que no, que esto es al gobierno de Maduro, no, es al pueblo de Venezuela. Continuamos. Fuera del aire decíamos, profesor, o más bien recordábamos aquello del coronel Benoit, que los norteamericanos para invadirnos pues solicitaron por la izquierda que un oficial, aunque fuera de segunda, pero un alto oficial, solicitara esa invasión para salvar. Para guardar las formas. Y guardar, pero exactamente, guardaron las formas. ¿Qué está ocurriendo? Que 33 años después, 43 años, qué caray, años después, los norteamericanos han tomado esta decisión, esta nueva estrategia de ser el presidente de los Estados Unidos el vocero directo frente al mundo, de tratar de dar un golpe de Estado a un gobierno electo democráticamente, con unas elecciones muy irregulares, muy cuestionadas, pero, o sea, ¿qué ha cambiado en la geopolítica mundial que pueda explicar ese cambio de estrategia de los norteamericanos? Bueno, tiene que ver en principio con la personalidad del señor que ocupa la Casa Blanca, obviamente, y de las personas que les rodean. Creo que por ahí va en cierta medida la explicación de una retórica mucho más directa,
mucho menos diplomática y amenazante, que de alguna manera responde también la retórica que se ha recibido desde Venezuela, porque hay que decirlo, es decir, el presidente Maduro también ha tenido una retórica muy fuerte contra los norteamericanos y un discurso, si se quiere, con altibajos. A veces dice, bueno, hablar y después habla del imperio y de la... Bueno, es un poco por donde yo iba. Entonces ese tipo de cosas... No se veía una estrategia decidida por aquí. Exacto. Entonces llega una persona, a lo mejor eso funcionaba con Obama, que era un presidente, es decir, que no... se guardaba las formas, si se quiere, claro. Es decir, efectivo e intervencionista también, pero de otra manera. Entonces, pero con Trump no. Y con un Bolton ahí, con un Pompeo que no tienen ningún recato de las formas diplomáticas. Entonces, se ha agudizado esa retórica extremista, ofensiva, y ha ido acompañada también de toda una serie de sanciones y de un cerco financiero a Venezuela que ha agudizado una situación económica precaria. Es decir, vamos a estar claros, es decir, Venezuela pasó de un boom petrolero, de repente los precios del petróleo cayeron de manera rápida y esto trastocó todo. Y si encima de esto entonces le aplicamos una serie de sanciones financieras que limitan el rejuego de Venezuela para vender bonos, endeudarse, etcétera, etcétera, o sea, una situación... Es un bloqueo financiero, para decirlo de alguna manera. Entonces, pero muy significativo. Se está hablando de miles de millones de dólares, que son los recursos con los que se compra la comida y las medicinas. La excusa es decir que no, que esto es al gobierno de Maduro, no, es al pueblo de Venezuela. Que el gobierno por corrupción se apodera. Mira, no vamos a hablar de corrupción en Venezuela porque tenemos que hablar de corrupción en toda Latinoamérica. Y no creo que los venezolanos en este sentido se lleven pueden estar adelante el gobierno, pero no. Entonces, realmente una situación económica que fue producto de políticas y estrategias económicas no sostenibles o en un contexto muy particular, obviamente crea esta debacle de la economía que es agudizada en grado extremo por todo este bloqueo financiero que no le permite tener muchas opciones y por eso se va a Irán, se va a Rusia, se va a China negociando, que todos de alguna manera tienen intereses, que tampoco están ayudando a Venezuela por razones, si se quiere, de ideología y de amistad con Venezuela, sino que todo el mundo tiene intereses en Venezuela. Y ahí llega lo de la agudización de las contradicciones. De repente hay un Guaidó con todo el apoyo de los norteamericanos, gran parte de la Unión Europea, la OEA, que es cosa de risa en una parte importante, pero algo incluso peligroso el hecho de también el apoyo de Rusia, Irán y China. Incluso ya hay una advertencia de la embajada, de la Cancillería rusa, en palabras dominicanas, no me le ponga la mano al muchacho. O sea, sí. Vete al paso, no me le ponga la mano al muchacho. En medio de todo esto hay propuestas. Hay que recordar que Guaidó se declara presidente, pero cuando se declara presidente es amparado en una constitución que dice que en 30 días el presidente de la Asamblea Nacional, que ocupó el puesto porque supuestamente está vacío porque él no ganó las elecciones, que es lo que dice el sector Guaidó, tiene que elegir elecciones, tiene que hacer elecciones en 30 días. Ya pasaron. Pero ocurre que pasaron los 30 días. Entonces, en este escenario, los norteamericanos buscando el tiempo perdido, China, Irán y sobre todo Rusia diciendo no me le ponga la mano al muchacho, posibles salidas a esto, porque el elemento decisivo en estas cosas siempre había sido los militares, y los militares han dado muestras de que no son comprables. Entonces, las salidas tratando de evitar la bendita guerra civil. Profesor Uganda. Mira,
Pablo, si yo supiera la respuesta, yo creo que fuera secretario general de Naciones Unidas, pero ¿Pero por realmente dónde cree usted que podrían irse ante las diferentes alternativas? las diferentes alternativas, bueno, lo que se planteó en Montevideo, el mecanismo de Montevideo, plantea diálogo, básicamente, que sea un diálogo, una negociación entre las partes, y de hecho Maduro estuvo de acuerdo con el mecanismo de Montevideo, que es el mecanismo que proponen los países de la CARICOM, Uruguay y México. Hay que resaltar que en Uruguay se hicieron 2 reuniones. Una que estableció este mecanismo de Montevideo, y la otra fue la reunión del Grupo Internacional de Contacto, que ahí participa la Unión Europea, participó México, participaron miembros del Grupo de Lima, diferentes países de la Unión Europea también. Entonces, y aquí se hizo una resolución un poco diferente que llamaba a elecciones. El mecanismo de Montevideo no plantea elecciones porque, como dijo bien el canciller de México, plantear elecciones es establecer precondiciones al diálogo. Por lo menos no sé qué te parece a ti, pero yo recuerdo mucho la crisis del 94 aquí, y la salida fue, bueno, no vamos a decir que el doctor Balaguer no va a estar de presidente, ahora pierda 2 años, según, o gane 2, si no ganó. O sea, sin embargo, esa posición de sentarse con Maduro, decir, bueno, mira, tú ganaste, ok, tienes 5 años, vamos a hacer elecciones en 2 años. Y déjate supervisar por naciones. Pero esa propuesta yo no la he escuchado. No, es decir, el Grupo Internacional de Contacto precisamente plantea el llamado a nuevas elecciones, que es la diferencia con el mecanismo de Montevideo. Y esa resolución del SIG, que se llama, de este Grupo Internacional HIP de Contacto, México no la firmó, ni la firmó Bolivia tampoco, claro, porque dicen que decir o llamar a elecciones es establecer precondiciones, y lo que se necesita es que las partes se sienten. Yo creo que realmente la salida debe ir por ahí. Primero, un diálogo. El problema es las desconfianzas con el diálogo. Hubo un diálogo con la oposición o con sectores de la oposición que se llevaba aquí en República Dominicana. Creo que el gobierno dominicano, tratando de mediar en toda la crisis, y eso, fue anfitrión de toda una serie de negociaciones. ¿Su mejor momento? Pero en medio de las negociaciones, la Asamblea Constituyente dicta que se adelanten las elecciones que iban a ser en diciembre para que se hagan en marzo. Finalmente sucedieron en abril, algo así. Pero el tema de las elecciones es un tema que se está discutiendo aquí. ¿Cómo tú me sales con qué? Entonces, también el manejo de la crisis por parte del gobierno venezolano ha sido errático y se le ha quitado toda una serie. Es igual que cuando pierde las elecciones parlamentarias en el 2015, se sale con una asamblea constituyente para tratar de anular Entonces, aquí hay 2 víctimas. El pueblo venezolano, de todos los colores y facciones políticas, y la democracia venezolana. Es decir, yo creo que de parte y parte, como te digo, si vamos a repartir culpas, no queda santo con cabeza, porque realmente han habido medidas y manejos de la crisis, la oposición que nunca logró conformar un proyecto de oposición coherente, consistente, es decir, bueno, con Capriles un poco, pero después dispersa, vino solamente parte de la oposición aquí a República Dominicana. Entonces, no aparece un líder de oposición que pueda ser interlocutor, y de repente sale este muchacho Guaidó, que obviamente también despierta suspicacia precisamente por el abierto respaldo que tiene de intereses norteamericanos y eso. Entonces, es muy difícil, Pablo, llegar, es a lo que se llama una especie de impasse dañino, donde ninguna de las 2 partes puede ganar, ninguna de las 2 partes quiere ceder, pero la situación se deteriora de manera
sostenida. Y ninguna de las dos partes está sufriendo lo que sufre el gran... Por eso te digo, es dañino, impasse sí. dañino, porque quien está pagando eso es el pueblo Y hay algo venezolano. terrible, tenemos que irnos a una pausa, viene el último segmento, pero alguien decía que cuando unos son el infierno no significa que los otros son el paraíso. Parte de los problemas de todo esto tiene que ver que aquí no es tan simple como en la Guerra Fría. Aquellos que decían los españoles, contra Franco vivíamos mejor, porque era tan cómodo. Tú eras balaguerista o balaguerista. Tú sabías quién era el enemigo. Tú sabías quién era. Ahora las culpas están tan repartidas que, caramba, qué difícil el análisis, pero el profesor lo está intentando. Vamos a la pausa. Continuamos, último segmento, profesor Iván Ogando. Ha llamado la atención la posición de una serie de países europeos, ya incluso como Unión Europea, sobre todo encabezado por Alemania, que es la matatana de la Unión Europea, y ha llamado la atención esa posición tan frontal, porque habíamos visto lo frontal de los Estados Unidos. También está la posición cada vez más firme de Rusia, para no hablar de China y de Irán. Entonces, la reflexión es el apoyo ruso a Venezuela. ¿Hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde yo, Rusia, estoy dispuesto a proteger a este país, a este gobierno amigo, de todo lo que le está ocurriendo? Porque hay antecedentes como la Bahía de Cochinos, donde norteamericanos y rusos resolvieron su problema y dejaron a Cuba afuera. Aquí podría ocurrir, incluso la propuesta de Mujica hablaba de los 5 señores del Consejo Permanente de Seguridad, que podrían, como están ahí sí pueden, ponerse más o menos de acuerdo y llegar a algún tipo. Mira, Venezuela es parte de un ajedrez político internacional que no sé, soy sincero hasta qué punto, porque bueno, Rusia tiene su cuestión con la península de Crimea, Rusia tiene su cuestión con la intervención en las Rusia elecciones. Tiene su América Latina, es decir, tiene su Caribe. Hay toda una serie de variables en este tablero internacional, sí, donde tú sacrificas piezas o promueves piezas. Exacto. Entonces, todo va a depender de ese contexto, de ese tablero de intereses internacionales que hay entre Estados Unidos, Rusia, China, el elemento ahora, por ejemplo, con Corea del Norte, que es un elemento también innovador, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿hasta qué punto Venezuela les representa realmente a Rusia? Bueno, es una cabeza de playa en Latinoamérica, muchísimo más importante que Cuba en términos de recursos, claro, y ese tipo de cosas, pero no estamos hablando de ideología, Pablo. Es decir, Rusia no está exportando la revolución ni el socialismo a Venezuela. Son intereses económicos, puro y duro. Es decir, ya la época de las ideologías, y en eso, cuando Fukuyama habló del fin de la historia, a lo mejor no era era el fin de las ideologías, de algunos tipos de ideologías que habían regido al mundo. Hoy día derecha, izquierda, como dice el tango, el cambalache de Discépolo, ¿no? Ser de izquierda y derecha ya, ¿qué es ser de derecha? ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, es buscar de alguna manera modelos y económicos, políticos y sociales que tengan un énfasis más en el desarrollo humano, más que el economicismo que ha caracterizado a los neoliberales o el excesivo peso ideológico que caracterizó a muchos de los movimientos de izquierdas latinoamericanos, que al final pecaron de lo mismo que pecaban los de derecha en términos del mesianismo. Chávez buscó reelegirse de manera indefinida. Mira, Evo lo mismo. Bueno, en Brasil Lula no lo hizo porque había otras cosas, pero
La Kirchner, Correa fue el más inteligente. Sí, pero la Kirchner lo intentó y entonces hay algunos elementos realmente que son complicados y hay que hacer un análisis muy particular y tratando de abstraer toda una serie de condicionamientos que dificultan un análisis objetivo Claro. y sobre todo también con la limitación de información objetiva que uno, porque el bombardeo de información a esta altura, es decir, ¿quién quemó los camiones? Los quemaron, la guardia Hay videos para todos los Hay gustos. videos para todos los gustos. Sí, sí. ¿Quién quemó Claro. los camiones? Ahora, Sí. finalmente, profesor Iván Ogando, hemos estado conversando y cuánto agradezco yo esta conversación, pero yo he estado pensando en lo que me explicaba cosas, y la salud de la democracia, porque uno ve el éxito del modelo chino, una dictadura del proletariado sin ningún tipo de libertad económica para hacer negocios internacionales, no, pero es la dictadura. De repente, Rusia es lo menos parecido a una democracia, pero el liderazgo de Putin nadie lo cuestiona, es una especie de dictadura con respaldo popular. Por otro lado están las democracias que cada vez pierden apoyo. En América Latina el Latino Barómetro lo confirma y cualquier encuesta que usted hace pone en evidencia que el ciudadano cada vez desconfía más de la democracia liberal como la conocemos, la tradicional, al mismo tiempo de que las no democracias o este capitalismo económico y comunismo ciudadano político les está yendo muy bien, por lo menos en los numeritos. ¿Hacia dónde va entonces la democracia mundial, profesor Iván Bueno, Ogando? la democracia está enferma, si se quiere, pero también en una discusión que teníamos en Flaxo hace unos meses con el profesor Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca, decía, bueno, pero... Esa cosa hay que invitar a los periodistas de la base también, no solo la élite, los periodistas humildes con Manuel de la base, decía, mira, Sí, es que la democracia no es solamente cuando gana el que nosotros queremos. ¿Me entiendes? Es decir, es igual que la justicia. La justicia es buena cuando el fallo es... Claro. Entonces, es innegable que Bolsonaro ganó unas elecciones. Trump, con ese sistema americano, pero ese es el sistema de ellos. Pero ese es el sistema, ganó las elecciones. Piñera ganó las elecciones. Entonces, realmente la democracia, bueno, decimos que está enferma porque no nos gustan los resultados. Ahora, de ahí a que esos resultados eventualmente degeneren en sistemas que vulneren, y ese es el gran peligro con un Bolsonaro, no tanto en Chile, pero y con el mismo Trump en la Casa Blanca, es decir, que vulnere progresos que hemos hecho a nivel los derechos de adquiridos, democracia, los derechos adquiridos. Bien. Es decir, hoy en la mañana uno se levanta y ve CNN donde Donald Trump le está vendiendo el modelo vietnamita a Kim Jong-un. Aunque diciendo, usted no lo crea. el modelo vietnamita, que es una dictadura, que es de izquierda, que es esta. Pero Trump le está diciendo, mira, yo veo a Corea del Norte como, te vamos a salvaguardar tu liderazgo político, pero abre para, mira, Vietnam. Lo que pasa es que ha habido un exceso de cinismo político. O sea, cuando tú tomas como bandera y le dices al mundo que los derechos humanos están por encima de la soberanía y el que yo considere que está faltando a los derechos humanos, yo le doy un golpe de Estado y le amenazo, y le puedo amenazar con invadirlo. Mientras tanto, mi gran socio es Arabia Saudí, tengo amores con la señora China y fíjense esto de que Vietnam, Corea del Norte. Entonces, por eso yo creo que vamos a tener que seguir hablando en otro momento de este tema, porque uno comenzó con preocupación y termina peor, porque comenzamos con Venezuela y hemos terminado, profesor, con la democracia occidental. Y esas son palabras mayores. Claro, francamente vemos como
con Macron en Francia. ¿Quién se está frotando las manos con lo... Es decir, es precisamente... Marine Le Pen. Profesor, tenemos que volver a encontrarnos. Muchísimas gracias. Siempre a tus órdenes. El profesor Iván Ogando, el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, nos ha acompañado. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado un sábado más. Buen fin de semana. Si es en familia, mucho mejor, mucho mejor.